encontramos con Marco Arana, que es uno de los personajes que en los últimos años ha tenido un protagonismo político y sobre todo un protagonismo en relación a la defensa de los derechos fundamentales en relación a la ecología. Marco, se te ha visto en muchas escenas golpeado por la policía, ¿no? Por protestar, digamos, por algunos de los derechos fundamentales. Y sobre todo, pues, ¿no? Considerando los orígenes ¿no? Y además tu formación cristiana, ¿no? Tú eres ex sacerdote. Sí, bueno, yo soy educador de formación primigenia, sociólogo y también teólogo, ¿no? ¿Educador de qué área? Del área de ciencias sociales y de pedagogía religiosa. De ciencias sociales. Bueno, en todo caso... Luego hice la sociología, me especialicé en sociología, hice la maestría en gestión de conflictos y resolución de conflictos socioambientales y estudié teología en Lima y en Roma. Bueno, en todo caso, como diría Hipólito Taine, ¿no? La historia, ¿no? La escriben los vencedores, ¿no? Y obviamente la historia es una construcción que se ha convertido en un instrumento de los grupos de poder, ¿no? Y esa historia oficial que tenemos se ha encargado de generarte una imagen de revoltoso, ¿no? Pero Marco Arana es un peligro latente para los grupos de poder, porque... Fíjate, yo me defino a mí mismo como un ecologista o derecho ambientalista, derecho humanista, ¿no? Pacifista además, ¿no? Justamente las circunstancias en las que ha habido alta violencia son en las que uno ha entrado a jugar un rol para encontrar una solución pacífica con justicia, ¿no? Eso es lo que ha indignado al poder. Al poder no le ha indignado que uno entre a jugar un rol en materia de solución pacífica de conflictos, sino que buscábamos soluciones justas. Entonces allí donde, por ejemplo, se pone en peligro el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la salud, ¿no? Uno tiene que decir no, de una y mil maneras, ¿no? Yo discrepo con aquellos que piensan que la imposición, ¿no? Y la fuerza son los que construyen y modelan la historia, ¿no? Yo, por el contrario, creo que han habido grandes movimientos a nivel mundial que han cambiado no solo la naturaleza del curso histórico, político y económico de las sociedades, sino sobre todo han cambiado, para decirlo de una manera sencilla, el alma de la gente. Vamos a poner ejemplos, ¿no? El imperio inglés, con toda su armada, con todo su poderío, derrotado por un movimiento pacifista como Gandhi, ¿no? Los derechos civiles, con el Ku Klux Klan al frente, ¿no? Y una sociedad intolerante que además se nutría de la explotación del trabajo de la gente afrodescendiente, es cambiada y es modificada sustantivamente por Martin Luther King, ¿no? Pero en todos esos movimientos los medios de comunicación han jugado un rol importante, ¿no? Generando indignación, ¿no? Y en ese tiempo todavía, ¿no? El tema de la dignidad y el tema de la indignación era, ¿no? Digamos, una especie de común denominador, porque existía una civilización con valores, ¿no? Hoy no existe una civilización con valores. Yo discrepo de ese enfoque. Hoy existen grupos de poder, y para los grupos de poder, ¿no? Quien defienda un territorio del cual se puedan extraer ciertos recursos naturales para que ellos, entre comillas, se puedan beneficiar, ¿no? Es un anarquista, ¿no? Es, entre comillas, un terrorista. Pero en todo caso yo difiero en el enfoque en el sentido siguiente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la mayor parte de peruanos y peruanas se guían por valores como la solidaridad, se guían por valores como la honestidad. Lo que ocurre es que yo creo que se está buscando imponer una suerte de representación de la realidad marcada por el más vivo, por el más fuerte, ¿no? Por el más pendejo. Y eso no se puede permitir en el país, por contrario, yo creo que lo que hay, cuando uno lo mira, ¿no? Mira, estos esfuerzos enormes, hoy día hemos estado en los mercados de
de Puno, ¿no? ¿Cómo existen? ¿Existen por el egoísmo desencarnado de la gente? ¿O existen porque hay familias que, a pesar que la sociedad y la forma de organización de la economía y el capital les niega a ellos la posibilidad de tener otras formas de trabajo? Y me lo decía alguna mamita de en el mercado, ¿no? Me decía, yo llevo acá 27 años haciendo un negocio en el mercado. Y le decía, ¿y usted ha podido educar a sus hijos y a sus hijas? Me dice, sí, les he dado buena educación. Fíjate, si esta mujer solo se guiara por valores egoístas y comerciales, mira, cada uno que muera y viva como quiera, pero hay mucha solidaridad y una gran asociación de más de 1000 comerciantes. Interesante. Marco, hay un tema que tú has tocado, ¿no? Esa madre de familia, ¿no?, que vende en el mercado tiene una idea muy distinta ¿no?, de lo que probablemente tú tengas en relación, que además eres educador, ¿no? Una buena educación. Ojo, ¿no? Esa madre de familia, ¿no?, gana para poder alimentarse ella y a sus hijos, probablemente 7, 8 o 10 soles. Claro, pero no va a poder hacer que su hijo, ¿no?, llegue a una buena universidad. A ver, vamos a definir los temas. Esta madre de familia no ha tenido educación formal, pero ha podido mandar a sus hijos a la escuela. Eventualmente terminar una primaria, una secundaria, Marco, o acceder al mercado técnico. Mira, la escuela es un instrumento de reproducción, ¿no?, del imaginario que imponen los grupos de poder. Y de algo más, mira, yo vengo de escuela pública, ¿ya? Y vengo de universidad pública. También he estudiado en universidades privadas. Y también has estudiado en Roma. Sí, también es un escenario donde el hijo de esta señora no va a poder llegar. Ya, pero yo estudié en escuela pública, colegio público, universidad pública, en Cajamarca. ¿De acuerdo? Si como has escrito, ¿no?, si la educación es solo la forma de reproducción de la mentalidad dominante, entonces no habría espacio para las mentalidades y las prácticas rebeldes, ¿no? El Frente Amplio tiene libertad. ¿Por qué nosotros expresamos una indignación profunda frente a la sociedad y expresamos un deseo de liberación profunda en muchos sentidos, no solo políticos, económicos, culturales, también ecológicos? Y venimos de escuela pública, muchos, o venimos de universidad pública. Y yo creo que, por ejemplo, este imaginario más bien de esta señora es: yo quiero que mis hijos tengan más oportunidades, que tengan otras condiciones que yo no tuve. Esta mujer no está aspirando evidentemente a este nivel de educación privada de élite. Yo, por el contrario, por ejemplo, yo soy muy orgulloso de colegas míos que están en universidades públicas, ¿no? La universidad pública no es sinónimo toda ella de mediocridad, toda ella de mala educación. Yo creo que hay todavía, por fortuna, grandes maestros en la universidad. Así es que la idea, ¿cuál ha sido? La universidad pública no vale. De hecho, hay una crisis en la universidad pública. Y por eso es que necesitamos una nueva ley, ¿no? Y pues hay que certificar, hay que acreditar a las universidades, pero también hay universidades que pertenecen a ciertos consorcios comerciales y se han dedicado a extraer el dinero de los más pobres. Claro, con pésima educación. Eso se llama concretamente el señor Acuña, ¿verdad? O sea, eso tiene nombre, ¿no? O sea, no lo he dicho yo. No, pero yo lo estoy poniendo, porque a mí me gusta poner las cosas como pide el nombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos? El Estado ha jugado a debilitar lo público, ¿no? Y eso es lo que llamamos la política neoliberal, es decir, el Estado privatizado, el Estado ineficiente, el Estado corrupto, el Estado mínimo. Y ha utilizado instrumentos como la educación, la economía, los medios de comunicación, y también la religión. Sí, si hablamos de Cipriani, ¿no? No si hablamos del padre Lucho Zambrano Juliaca, para poner un ejemplo. O la Iglesia del Sur, o si hablamos, o lo que era la Iglesia del Sur Andino, o los 20 años en los que yo ejercí mi sacerdocio trabajando con los sectores más pobres. Entonces, es verdad que hay todo un tinglado, y eso es lo que está en juego en este momento. En este momento, ¿qué está en juego, no? Y Verónica Mendoza lo ha expresado bien, ¿no? Está en juego el continuismo de esa política económica que, además de política económica, quiere traducirse en formas de representación y de reproducción cultural de la vida. Y de otro lado, quiere convertirse en la única manera como podemos desarrollarnos. Y entonces nos dicen, bueno, en Puno quieren desarrollo. ¿Cómo se van a desarrollar si no permiten concesiones petroleras en el lago?
¿Cómo se van a desarrollar si no permiten que hagamos concesiones piscícolas en el lago? ¿Cómo se van a desarrollar con pequeña y mediana agricultura? Entonces, ojo, Marco, que ya no les dan otra alternativa. Que ya no existen comunidades, ¿no? Se ha generado una especie de parcelación, ¿no? Recuerda que este mecanismo de agrorural, ¿no? Formaliza tu propiedad, ¿no? Ha sido utilizado por el gobierno específicamente y se les ha obligado a las comunidades a hacer una especie de parcelación de tierras. Y al momento de hacer la parcelación de tierras se les ha otorgado títulos de propiedad. Es decir, ya las comunidades no existen en Puno. A ver, ahí sin embargo... Como no existen comunidades y como hay personas que ya tienen títulos de propiedad, ¿no? Ya no pueden reclamar derechos ancestrales. Ya, pero entonces, los capitales hay una complejidad, claro. Podrían ingresar con mayor facilidad. Es verdad que, por ejemplo, lo intentó Fujimori, no pudo. Lo intentó Alan García. Lo hizo. ¿No? Y Alan García con el COFOPRI, ¿no? Así es. Efectivamente avanzó en esa dirección. Lo quiso hacer, además, con las comunidades indígenas, y por eso hubo el Baguazo, ¿no? Y este gobierno, por ejemplo, ha dado el decreto... Se dio el aymarazo también aquí, Sí, ¿no? claro. Y este gobierno, por ejemplo, a través del Ministerio de Energía y Minas, dio el decreto, el 5 de enero, el decreto 001, que es un decreto que Verónica Mendoza ha pedido que se derogue. Porque ese decreto lo que dice es que se debata y que se reflexione, ¿no? Claro, pero como lo ha dicho como decreto, ya no pasa por el Congreso, ¿no? Sale directamente de una dirección ministerial, del Ejecutivo. Entonces ahí lo que dicen es que la junta directiva de la comunidad puede llegar a enajenar los bienes de la comunidad sin consultar con la comunidad, lo cual atenta contra la Constitución para comenzar y atenta también contra la ley de comunidades. Pero están buscando desmantelar por todo lado aquello que signifique solidaridad, cooperación, sentido de patria, sentido de comunidad, ¿no? Y entonces yo creo que frente a eso insurge, por un lado, el movimiento, lo que se ha llamado aquí el aymarazo, pero lo que se ha llamado el baguazo, o lo que se ha llamado, por ejemplo, la reivindicación de derechos colectivos vía, por ejemplo, el convenio la implementación del convenio 169, o, por ejemplo, en lo que ha ocurrido hace 10 días. Hace 10 días, ya ha pasado desapercibido en los medios de comunicación, el pueblo indígena Huampis, en Amazonas, ha acordado declarar el surgimiento de la primera nación indígena autónoma del Perú. Mira las consecuencias que eso va a traer, porque ellos han dicho, esta declaración no es para separarnos de la República del Perú, es para 3 cosas. 1, para volver la consulta previa, libre e informada vinculante. Es decir, a nosotros, dicen los Huampis, no nos van a venir con el cuento que nos consultan y después hacen lo que quieren. No, acá nos consultan y decimos no, es no. Segundo, lo que han dicho, declarar el territorio Huampis amazónico libre de deforestación, deforestación cero, ¿no? O sea, nadie toca ningún árbol. No ningún árbol, sino no puede hacer, digamos, tala masiva, sino aquella que necesita, ¿no? Y con permiso del pueblo Huampis. Y tercero, lo que ellos han dicho es, pedimos la titulación de más de 1.400.000 hectáreas de tierra como territorio Huampis. Entonces, mira, eso es un hecho mayor. ¿Por qué? Porque apunta hacia la confirmación de que desde las bases del Perú, llamado profundo, hacia lo que estamos viendo es a la construcción del Estado plurinacional, que en otros países ha surgido por vía constitucional. En el caso peruano está surgiendo, como la vía constitucional está cerrada, está surgiendo como una iniciativa propia, en este caso, de una nación, que es la nación Huampis. Bueno, ese como antecedente inmediato. Sin embargo, recuerda que estás en Puno y en 1923, ¿no? Un grupo de campesinos aymaras, de indígenas aymaras, se rebelan y dicen alto al centralismo limeño, ¿no? La capital del Perú se crea aquí, en Huancho, Lima. Y los puntos que tú has mencionado en relación a los pueblos Huampis, ¿no? También ya los habían tocado en ese tema. Sí, claro, solo que la diferencia con el intento que hubo en 1923 en Puno, igual es distinto que el intento que hubo en los años 40 en Cajamarca, donde, por ejemplo, en Cajamarca, en ese caso no fue un indígena, sino fue un hacendado, el señor Benel, Eleodoro Benel, junto con una gran masa campesina, declara la República Independiente de Santa Cruz, ¿no? La provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, en el límite con Lambayeque.
Por supuesto, el ejército los avasalló. Pero lo que está pasando ahora no se parece a eso. Tiene una matriz común que es reclamo de derechos territoriales sobre la base de un elemento étnico, cultural, ¿verdad? Y también una base económica, porque están reivindicando propiedad y control sobre la tierra. Y esa es base económica, no solo cultural. La propuesta de Mariátegui, básicamente, ¿no? Claro, la de Encinas, ¿no? El problema del indígena es la tierra. Del indio, ¿verdad? Es la tierra. Claro. Y todos los medios de producción giran en base al dominio de esa tierra. Así es. Entonces, ese elemento, por ejemplo, que aparece ahora en la comunidad guampís me parece bien interesante, porque no es secesionista, ¿no? Es decir, no están diciendo nosotros no reconocemos las leyes del Perú, no están diciendo nosotros reclamamos una federación, que fue el caso puneño, ¿no? En el caso puneño, no. Pero en el caso puneño que se mantiene es la nación aymara separada. La nación del Tahuantinsuyo era, pero ¿no? separada de la República del Perú. No, los movimientos posteriores sí hablaban de una especie de federalización. ¿Qué es lo que ha pasado ahora último también? Con Angelino Lizares, ¿no? Pero ese movimiento específicamente, ¿no? Lo que pedía era, ¿no?, respeto sobre el territorio, ¿no? Que es un tema que se ha discutido y se ha debatido muchísimo aquí en las comunidades campesinas que hoy están debilitadas. Pero el escenario es complejo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opina Marco Arana, educador, sociólogo, ¿no?, ex sacerdote, ¿no?, formado en Roma, ¿no?, y considerado pues por la iglesia recalcitrante, por el Opus Dei, ¿no?, como un desertor a todas las doctrinas conservadoras de la iglesia? Bueno, yo creo que estamos en procesos de cambio bien interesantes en el país. Por ejemplo, hasta hace poco conocí a personas en el Perú que pensaban que discriminar era una especie de virtud, ¿verdad? Está bien cholear a la gente, ¿no? Está bien. Pero hay otras formas también de discriminar, ¿no? Sí, sí. El cholo que llega a casarse con una gringa, por ejemplo. De acuerdo, ¿no? Pero lo que pasaba es que era aceptado. En cambio, por ejemplo, ahorita es mal visto, ¿no? Es mal visto. Y hay hasta un marco jurídico que penaliza la discriminación. Entonces, digamos, interesante, ¿no? Porque recordemos que el ministro Deustuar, hacia inicios de las primeras décadas del siglo pasado, decía que hay dos tipos de peruanos, ¿no? Los que deben tener instrucción superior y que tienen un tipo étnico, Alejandro, ¿no?, Deustuar. Y en cambio otros que son cobrizos y tienen los hombros y las espaldas anchas, que pueden soportar más trabajo físico. Lo decía el ministro de Educación del Perú. Si ahorita dijera una bestialidad de ese tipo un ministro, se va a su casa, ¿no? O sea, sería además, creo que sería repudiado en general. En algunos sectores tolerado, pero la discriminación está cediendo paso en el país. Todavía hay mucha, se discrimina por religión, por sexo, por etnicidad, por lengua, por color de piel, en fin, ¿no? Hasta por pensamiento, ¿verdad? Hay lugares donde consideran, hemos visto lo que pasa en la CADE ahorita, ¿no? Sí. En la conferencia anual de ejecutivos han llamado a hablar a los 5 candidatos que piensan como ellos, al que piensa distinto, como Verónica Mendoza, u otros que tenemos una opinión distinta de lo que debe ser el desarrollo en el país. Nos han ignorado completamente, ¿no? Han dicho eso no existe, eso no es el Perú. Bueno, y ha pasado con los hermanos acá de Tía María, donde les han dicho terroristas antimineros, enemigos del desarrollo, porque piensan en un modelo de desarrollo diferente. Bueno, en el fondo lo que CADE es, ¿no?, una organización que defiende obviamente los intereses de empresas extranjeras, ¿no?, en relación a sus políticas extractivistas, ¿no? Sí, además un empresariado que no se ha modernizado, que sigue siendo mercantil, que mientras el Estado le sirve para garantizar sus intereses sin armas, bien. Esos son los grupos de poder. Y lo que tú estás planteando, ¿no?, junto a Verónica Mendoza, es decir, oye, mira, ¿no?, nosotros no pertenecemos a ese grupo de poder, pero nos podemos tumbar a ese grupo de poder, ¿no? Nosotros pertenecemos a Llano. ¿Pero sí, pertenecen realmente a Llano? Y lo que está... Bueno, lo que pasa es que en el Perú no podemos hacer una distinción en la cual, por ejemplo, la pertenencia, digamos, a la clase media o a un nivel de instrucción te separa totalmente del país. Recordemos, ¿cuántas personas en el país han asumido un proyecto nacional popular de transformación y no pertenecían necesariamente a los sectores más pobres del país?
Es verdad que muchas de las grandes revueltas en el país por derecho a la tierra, como pasó, por ejemplo, con lo que nos condujo a la reforma agraria, ¿no? O por ejemplo, o el hecho de las tantas reformas. Así es, ¿no? De las tantas que ha habido, pero digamos, a una de ellas que canceló con Velasco, la propiedad del hacendado, ¿no? O por ejemplo otras, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, ninguna constitución del país, sino hasta esta, que incluso cuestionamos si queremos cambiar, recién admiten que la aymara es una lengua oficial? ¿No? O sea, eso ha sido gratis, ¿no? ¿Verdad? O sea, la nación aymara se la ha ganado a pecho, ¿no? Con tantas revueltas, mencionabas tú casi más de 150 revueltas. 169, imagínate. O sea, pero si esas rebeliones indígenas que hechos aymaras no hubieran existido, hace rato habrían arrasado y habrían ocurrido procesos colonizadores brutales, como ocurrió en Estados Unidos, como ocurrió en otras partes o como quisieron hacer los chilenos, ¿no? Claro, pero que quisieron arrasar toda la cultura mapuche, ¿no? Entonces, en cambio, en el Perú, por ejemplo, yo creo que si bien es cierto, no tenemos los avances que tiene el Estado colombiano. Por ejemplo, en el Estado colombiano están consiguiendo el reconocimiento de zonas indígenas articuladas, pero donde, por ejemplo, no interviene el Estado, ¿no? Tal como, digamos, como lo tenemos acá. El Estado interviene para proteger la singularidad y la diversidad de la nación. Entonces, por ejemplo, yo he estado en zonas del Valle del Cauca, por ejemplo, donde la guardia es indígena, ¿no? Sus normas y sus escuelas, su formación, la están dando en su idioma. Y no se ha desintegrado, Seamos más prácticos, Marco, ¿no? Todas esas construcciones teóricas nos sirven para desarrollar una imagen de lo que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino también, ¿no?, lo que está ocurriendo con nuestros vecinos. Sin embargo, nosotros seguimos siendo, gracias a estos mecanismos del poder como la educación, ciudadanos de tercera o de quinta categoría, ¿no? Pero eso es lo que está puesto en cuestión ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, Alan García, ¿por qué ahorita no puede volver a gobernar? Probablemente, uno, por la corrupción, y dos, por sus políticas altamente discriminadoras. Las políticas del perro hortelano eran profundamente discriminadoras. Entonces, para mí el carácter práctico tiene que ver con lo siguiente, ¿no? ¿Estamos ante un proceso en el que se pueden dar grandes cambios? Yo creo que sí. ¿Grandes cambios en qué sentido? Por ejemplo, porque estamos hablando de que, ¿no?, la corrupción en nuestro país efectivamente se ha institucionalizado, ¿no? Hablar de una búsqueda de justicia, ¿no?, en un poder judicial que ha logrado generar mecanismos, digamos, para controlar, ¿no?, cada uno de esos peldaños legales o leguleyos, ¿no? Pero ahí yo creo que hay dos perspectivas de cambio ahí, ¿no? Una que es real y que nosotros estamos buscando encarnar, que es el tema de la lucha frontal contra la corrupción. Y yo creo que un tema, por ejemplo, importante... ¿Esa sería la bandera que más ondee no la que más, pero es una de las más importantes, porque para comenzar, por ejemplo, lo que están robando los sinvergüenzas que entran al gobierno a robar es equivalente del 3 al 4% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que es más que el presupuesto de educación, o de agricultura, o de salud. Eso es lo que están robando en el país. Y por eso, por ejemplo, es importante la lucha contra la corrupción. Ojo. Y creo que hay una sensibilidad importante. Sobre ese tema, ¿no? Existen diferencias abismales, ¿no? Hay de distancias de océano a océano. Tú estás diciendo robar, ¿no? Y eso implica que existe una violencia. En el hurto no existe violencia. Bueno, pero en este caso lo que está pasando, a ver, si hablamos de la violencia descarnada, abierta, ¿no?, inmediata, a través de las normas, uno dice no. Pero, por ejemplo, veamos, no es una forma de violencia que una persona vaya a un centro de salud, que esté asegurado y que no haya medicina y le digan, usted regrese para ser operado dentro de 5 meses. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto suficiente para tener medicina, para pagar bien a los médicos, para equipar más salas de operación o para descentralizar un sistema de salud que llegue a la gente. ¿Por qué ha pasado eso? Entre otras cosas, porque alguien se robó el dinero de salud, porque no se le dieron más recursos a los temas públicos. Y entonces, esa no es una forma de violencia. ¿Por qué la gente tiene tanta indignación cuando hay un conflicto? ¿Por qué la gente tiene tanta rabia? ¿No? ¿Por qué? Porque siente
que lo que hay es una violencia estructural, establecida, institucionalizada, por eso es un término que tú hablaste, en la que está permitida la impunidad. Está permitido que le hagas eso al otro y que nadie lo sancione. Y yo creo que eso es lo que está cambiando. O sea, ¿por qué la gente, por ejemplo, cuando ocurre un conflicto de esta naturaleza, está diciendo, queremos un cambio profundo, queremos hablar directamente con el que toma decisiones, o comienzan a decir, miren, ya estamos hartos de este tema? Ya, pero hay un detalle que tú no estás observando. Mira, por lo menos este gobierno se lava las manos y dice, ojo que le hemos aumentado, ¿no?, un porcentaje adicional al tema de educación, ¿no? Y con eso se han generado varios programas, ¿no?, en el área de educación, centros de alto rendimiento. Pero eso de los centros de alto rendimiento es algo terrible. Marco, ¿no? Y de pronto, pues, ¿no?, el gobierno se lava las manos y dice, mira, estamos liberando más presupuesto, pero lo que ocurre es que a quienes ustedes han elegido en sus gobiernos locales y regionales no tienen la capacidad para generar proyectos viables, ¿no?, y para gastar ese dinero. Pero es que eso es falso, pues, ¿no? Eso es parte de las mentiras que intentan instalar en el país. Vamos a poner ejemplo. Por ejemplo, cuando nos dicen, invertimos más en educación y la educación está mejorando porque creamos centros de alto rendimiento. O sea, hay peruanos de primera y de segunda, los que van a los centros de alto rendimiento, y la mayoría que se quedan fuera, los brutitos. O sea, esa es la educación pública que queremos en el país. Ese modelo es el modelo discriminador de educación, egoísta, individualista, privatizador, neoliberal. No debería ser la educación pública de alta calidad y accesible a todos los peruanos. Eso es lo que hay que prosperar. Y por eso, por ejemplo, la Constitución en Chile están revisando su política educativa. En Chile están incluso queriendo ir a revisar su Constitución. En cambio aquí estamos a la saga. Marco, uno revisa, tú eres profesor de historia, ¿no?, de ciencias sociales, ¿no? Y uno de los componentes es la historia, ¿no? En nuestro país, pues no podemos hablar de que todos hayamos tenido acceso a la educación, ¿no? Hasta 1940, antes de los núcleos escolares campesinos, el campesino, no tenía acceso a la escuela. Bueno, hasta el 79 no se podía votar. No se podía. Bueno, la mujer es reconocida como ciudadana recién en el 56, gracias al proyecto de Encinas. Hasta antes de Velasco, el indígena, el campesino, no era ciudadano del país, claro, ¿no? Así de simple. La República Aristocrática. Flores Galindo ha escrito muchísimo sobre eso, ¿no? Pero lo que tú dices es, pues, me parece renovador, y hasta el discurso de un caudillo, ¿no? De un caudillo no en el sentido piorolista, ¿no? Bueno, ya. Sino de un caudillo cristiano. Yo creo que lo que hay que hacer es ir a los problemas de fondo, estructurales de fondo en el país. Y por eso, por ejemplo, me parece terrible que en estos 20 años, ¿no?, hayamos desmontado el Estado. O sea, cuando lo que tenemos que hacer es volver el Estado eficiente, lo cual no significa economía estatizada, ¿no?, lo cual no significa estatismo puro. Pero, por ejemplo, ¿por qué un sistema, digamos, por qué una universidad como Harvard, privada, una universidad de alto prestigio, los fondos que recauda de pensiones muy caras, altísimas, no pueden ser invertidos para beneficiar a los dueños de la universidad? Los fondos que se recaudan sirven para mejorar la universidad. Se traducen en becas, se traducen en profesores, muchos de los cuales, o varios de los cuales, llegan a ser premios Nobel, se traduce en bibliotecas de clase A, se traduce en centros de investigación. ¿Por qué no somos más realistas y hablamos de esas universidades en nuestro contexto? ¿En nuestro contexto qué significa? De manera realista y directa, los señores Acuña o los señores Luna no pueden utilizar la educación privada para enriquecerse personalmente. No pueden usar una actividad que además está exonerada de tributos. Pero eso lo permitió, eso lo permitió la Constitución del 93. Y además todos los enfoques educativos giraban, ¿no?, educación-empresa. Por eso. Entonces, por eso lo que estoy diciendo tiene una implicancia práctica. Y una implicancia práctica es, por ejemplo, que corrijamos la ley que ha convertido la educación en un negocio de patanes, además. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, muy bien, primero, recuperar el sentido de la universidad pública, ¿no? Se puede. Brasil, Argentina, incluso Chile, ¿no?,
tienen universidades públicas de calidad. Ya no digamos Argentina, que también tiene buenas universidades. El Perú no puede, o sea, no tenemos que mirar Harvard. Podemos mirar la Universidad de Sao Paulo. ¿Tan difícil se ha vuelto a hablar en nuestro país de calidad? ¿Tan difícil se ha vuelto a hablar de institución en nuestro país? Es que lo que se ha hecho, fíjate bien, es querer arrebatarle a los peruanos y a las peruanas la posibilidad de imaginar una sociedad distinta, mejor. Acá lo que se ha dicho es, mira, cada uno baila con su pañuelo, cada uno se salva como puede. Aquí han traído, PPK traía a Manuel Cornejo, ¿no?, a decirnos que todo dependía de uno, como si no dependiera de la sociedad, como si no dependiera de las políticas, como si no dependiera del Estado, como si no dependiera de los valores comunes que nos hacen ser una patria, una nación. Entonces, pero eso se ha vendido como gran propaganda, ¿verdad? O sea, tenemos al señor Acuña diciendo, yo soy de una raza distinta. ¿Raza distinta de qué? De aquellos que se saben aprovechar de la crisis de la universidad pública, del descalabro al que nos han conducido las políticas neoliberales en materia de educación. No, señor. Aquí lo que habría que decir es, miren, hay que recuperar el tema de la universidad pública y por eso nosotros creemos que la reforma universitaria que está en curso tiene elementos positivos. Nos parece que hay muchos mejorables, que muchos que se tienen que, sin duda, corregir, pero no puede continuar como están las cosas. Segundo, no podemos, creo, permitir que la educación se convierta simplemente en motivo de lucro. Por ejemplo, el señor Acuña ha hecho su propaganda sobre la base de la exoneración tributaria que tienen sus universidades. Es decir, han dejado de pagar plata al Perú para terminar finalmente haciendo plata como cancha para pretender gobernar el país. Y nosotros decimos, no, la educación pública hay que recuperarla. Yo no estoy en contra de la educación privada, pero creo que la educación privada tiene que tener altos estándares. Por ejemplo, ¿por qué la Universidad Católica del Perú, que es una buena universidad, invierte lo que cobra de sus pensiones en mejorar su sistema educativo por decisión propia? Porque si aplicaran lo que hace el señor Acuña o el señor Luna, lo harían, sácale plata a los estudiantes para explotar profesores. ¿Cuántos sindicatos tienen las universidades de Acuña? ¿Conoces un sindicato de la Universidad de Acuña? No tiene sindicatos. ¿No? Ninguno. ¿Qué universidad privada, ¿no?, exceptuando la Católica, que tiene una asociación, ¿no?, tiene sindicatos? En un país como el nuestro, donde sí, claro, ya no existe el derecho laboral, existe el derecho, ¿no?, del empleador. Claro, pero no nos olvidemos que en las universidades de altos ingresos hay buenos salarios para los profesores y hay incentivos. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? Yo entiendo, ¿no? Yo estudié también en la Universidad Católica. Yo entiendo que si un maestro tiene un año sabático, ¿verdad?, que tiene una carga educativa moderada, ¿verdad?, que tiene un fondo editorial que le puede publicar sus libros, ¿sí? Yo entiendo que a lo mejor no necesita tener un sindicato, ¿verdad? Pero si tú tienes una universidad privada en la que vas y te pagan, pero sí te pagan 15 soles o 7 soles por hora. Marco, pero sí necesita tener, ¿no?, a un canciller, ¿no? Porque esa era la imagen que tenía la Católica en el momento en el que Ribagüero, ¿no?, hace la donación, ¿no? Y la Iglesia tenía pleno control acerca de los rectorados. Y ese ha sido el conflicto, ¿no?, de hace poco, ¿no?, sí, con la Católica. Pero no ha influido en su política académica, ¿no? No nos olvidemos. Libre pensadores han tenido desde el inicio. Ahora, el punto es, pues, tú eres egresado de una universidad, ¿no?, como tú mismo lo has dicho. De la Universidad de Cajamarca soy bachiller de Sociología. Dijiste, ¿no?, Católica, ¿no? En la Católica hice mi maestría en Sociología, ¿no? Además, regresé a enseñar en mi universidad en Cajamarca, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que uno de los temas de fondo, ¿cuál es el tema de fondo ahí? ¿Puede haber desarrollo sin una inversión sustantiva en educación? ¿Puede haber desarrollo pensando en el futuro sin niveles de innovación, de ciencia y tecnología? Bueno, Michael Porter, ¿no?, el famoso premio Nobel de Economía, al que en los años 90 los fujimoristas y los empresarios invitaban y alababan y que se había convertido en el gurú. El gurú de la economía, ¿no?, el diamante de la competitividad, etcétera, ¿no? Y además que tanto ha calado en nuestro medio, ¿no? Claro, porque los conceptos de meritocracia no parten de los conceptos de competitividad que él había manejado. Sí, pero cuando él regresa, fíjate, a la CADE hace unos 4 años atrás, ¿no?, y les dice, miren, el modelo primario exportador del Perú, es decir, el modelo de
sacar minerales y vender, sacar barato y vender barato afuera, cobrar algunos impuestos, él dice, no funciona. Les está yendo de maravilla, están creciendo, porque él vino cuando estábamos en pleno crecimiento. Pero dijo, pero esto no se puede sustentar. Si ustedes no mejoran la educación, uno, mira, lo decía el premio Nobel de Economía al que lo escuchaba, por supuesto, ya no lo escucharon, ¿no? Segundo, dijo, si no se invierte sustantivamente en ciencia y tecnología en el Perú. Tercero, dijo, si no se diversifica la economía, ¿no? Es decir, no sigamos haciendo más minería, más pesca, ¿no? Más agroindustria, concentrando tierra y dándoles enormes cantidades de agua vía obras hidráulicas inmensas subvencionadas finalmente por el Estado y por todos los peruanos para que pequeños grupos de poder acaparen infinidad de miles de hectáreas. Y él dijo, miren, cuidado. Y no estábamos hablando de un tipo subversivo, no estábamos hablando de un anticapitalista, ¿no? Estábamos hablando de una persona que decía, miren, la economía tiene sus reglas. Si no innovas, si no investigas, si no inviertes en educación, si no le das calidad a tu capital humano, y por eso yo digo una cosa en mis términos, ¿no? Yo digo, miren, la mayor riqueza del Perú no son sus recursos naturales. La mayor riqueza de una nación o de un país es su propia gente. Es su capital cultural. Sí, humano, como le llaman los economistas. No me gusta mucho la palabra, pero si no inviertes en las personas... O como lo llama este famoso sociólogo que es Pierre Bourdieu, ¿no? Y lo que me parece también que en el campo de las izquierdas, ojo, ¿no? Estamos utilizando ese concepto, ¿no? Se ha generado una especie de defensa. O sea, esta es mi parcela, yo la defiendo. Esta es la otra, ¿no? Aquella es tu parcela. Pero ahí tenemos un elemento innovador, ¿no? Tú sabes que el ecologismo en general y la ciencia ecológica, además, el ecologismo es el activismo ambiental, ¿no? Sí. Y la ecología es la ciencia del conocimiento de la naturaleza y de los ecosistemas. Tienen una afirmación fundamental que no viene en realidad del padre de la ecología moderna, sino viene incluso del pensamiento holístico indígena. Recordemos el cacique Seattle en Estados Unidos cuando decía todo está interrelacionado con todo está tejido, ¿no? Lo que le ocurre a uno, lo que le ocurre a la tierra, nos ocurrirá a nosotros, decía, ¿no? Pero cuando se formulan los principios básicos de la ciencia ecológica se señala todo está interrelacionado con todo. Y por eso yo creo que un aporte innovador de la izquierda ecologista en el Perú es señalar que no podemos estar con la mentalidad de la parcela, con la mentalidad de la tribu. Tenemos que pensar holísticamente, tenemos que buscar soluciones sistémicas a los problemas del país. Y por eso es que pensamos que no hay una única izquierda, sino que hay varias izquierdas. Lo que estás manifestando es que este es un campo de batalla, ¿no? Existen por un lado los caníbales, ¿no? Que tratan de depredar no solamente el capital humano, el capital cultural, los recursos naturales, y por otro lado estamos nosotros, los ecologistas, ¿no? Sí, o lo que estamos pensando en desarrollo... Quiero pensarlo así. En términos más complejos, ¿no? El desarrollo no se reduce, y lo sabe cualquier estudiante de economía de primer año, al crecimiento económico. Puede haber crecimiento sin desarrollo. Nos está pasando en el Perú. Hemos tenido una década, 12 años casi de crecimiento al 8%, ¿no? Uno de los crecimientos económicos más importantes. Pero es un crecimiento gaseoso porque... porque la desigualdad ha crecido. No se ha efectuado una distribución y tampoco una redistribución adecuada. Así es, y mucha corrupción. O sea, ¿cuánto de ese crecimiento ha pagado? El pobre sigue siendo pobre. Ya no existe clase media. O en todo caso, digamos, lo que han instalado es un mecanismo harto deficiente, ¿verdad? Porque habiendo riqueza, podría haberse mejorado la educación, por ejemplo. ¿Qué opina Marco Arana sobre el modelo económico del gobierno de Fujimori? En principio que es un modelo económico que fue un modelo para responder a una crisis, ¿no? Recordemos el contexto en el que estábamos. Alan García había llevado a una hiperinflación, ¿no? Sí, pues... ¿De acuerdo? Recordemos. Que los jóvenes obviamente no... que no recuerdan, ¿verdad? No conocen. O sea, que ¿Qué vas a recordar si así es, no viviste? Que ganabas 1,000 soles y te daban un fajo de billetes así, porque no valía nada, ¿no? Pero, digamos, hubo la hiperinflación. Por otro lado, hubo esta demagogia estatizadora de la banca que nos llevó al aislamiento internacional.
no fluyeron capitales. Y era además una época en que los precios de los commodities, en este caso de los metales, estaban bajos. Y el Perú había dejado su producción minera, la producción de los años 80, había caído enormemente además, ¿no? Y entonces, frente a ese, estábamos con aislamiento financiero internacional, estábamos con hiperinflación, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier presidente que hubiera entrado, no nos olvidemos, perdón, que Vargas Llosa había planteado el mismo modelo. Así es. O sea, él decía, tenemos que ir a controlar la inflación y por tanto medidas macroeconómicas de controlar el gasto, liberalizar la economía, atraer la inversión extranjera. ¿Cuál fue el gravísimo error de ese proceso? En política, decir la verdad, ¿no?, es un delito. Y Marco Arana está en ese momento diciendo la verdad. Ese va a ser un error político. Puede ser, solo que yo apuesto, como Verónica Mendoza y los compañeros de Frente Amplio apostamos por otra cosa. Nosotros creemos que ha ido creciendo cada vez más una ciudadanía que es capaz de controlar y de ir contra la corriente. Vamos a poner ejemplos. Los grandes medios de comunicación le hicieron a Pane a Ollantumala, ¿verdad? Ollantumala el demonio, ¿verdad? Y la gente tuvo la capacidad de decir, a ver, un momentito, ¿hay propuestas o no hay propuestas? Y había un paquete de propuestas. Otra cosa es que él traicionó. Igual, por ejemplo, pasó con Vargas Llosa, ¿no? Claro, porque ¿no?, fue en ese momento en el que empezó a aparecer la prensa chicha, ¿no?, la enajenación de todo el sistema educativo, ¿no? Ya con Alan García se había desprofesionalizado completamente el sector educación, ¿no? Y eso implica, pues, obviamente, no darle valor al capital cultural, al capital humano en el sector educación, que de pronto se convierte en el motor de desarrollo. Por eso para nosotros, por ejemplo, un tema fundamental es recuperar el carácter de educación pública. Y por eso estamos hablando nosotros de la importancia, uno, no solo de mejorar el salario de los maestros, que creo que es importante, yo soy hijo de educadores, sino además crear un conjunto de incentivos. Mira, un maestro, cuando seguramente estabas tú en la escuela o yo, bueno, yo creo que soy un poco mayor que tú, pero un maestro era alguien muy prestigioso, ¿verdad? Si un maestro tenía un ingreso decente, ¿no? Un maestro podía vivir en un hogar, en una vivienda decente, ¿no? Digamos que no le faltara seguridad, que no le faltara un mínimo. Como él, el maestro no era un millonario, pero el maestro podía aspirar a vivir bien, ¿no? Eso se acabó en los años 70, ¿no? Se vino abajo la capacidad adquisitiva del maestro. Es verdad que se intentó la reforma educativa, que fracasó por una serie de factores. Luego vino la privatización de la educación, el negocio mercantil de la educación, que es de lo que hemos estado hablando largo. Y entonces lo que necesitamos ahorita es nosotros decir, recuperemos una educación centrada en varias cosas. Por ejemplo, necesitamos una educación que por un lado junte el conocimiento científico, ¿sí?, con el desarrollo de habilidades técnicas. Y por otro lado, que no pierda los valores. Fujimori hablaba de lo mismo. No, pero en el caso de Fujimori estamos hablando... Tecnifiquemos la universidad. Pero él estaba pensando en su mentalidad de ingeniero y además de matemático. Él estaba pensando que la ciencia por sí mismo resuelve los problemas. Es falso, ¿no? La ciencia y la tecnología están al servicio de una visión de desarrollo. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, desarrollo tecnológico de primera en materia de comunicaciones, información, 4G, banda ancha, pero te puede servir para transmitir basura de contenidos de comunicación. Así es. Por eso, la tecnología y la ciencia puede ser muy avanzada, muy desarrollada, pero puede ser utilizada para envilecer la vida. Puede ser utilizada para darte más bienestar, para darte más felicidad, como dicen los economistas de la felicidad, o para ayudarte a vivir mejor. O para que la iglesia compre medios televisivos y emitan, no me refiero solamente a la iglesia, las sectas evangélicas, ¿no? Cambia de canal y de pronto pues están ahí, ¿no?, generando dogmas, ¿no? Claro, pero eso no nos debe hacer perder de vista el tema en el que estábamos, ¿no? La ciencia y la tecnología, si no están puestas al servicio de un modelo de sociedad, si no están puestas a una manera de querer vivir mejor, lo que llamamos en la Constitución ecuatoriana boliviana el buen vivir, no sirven de nada.
Y por eso es, por ejemplo, y sobre eso hay estudios económicos importantes, ¿no? Además de premios Nobel, ¿no? Que muestran que pasado un nivel de ingresos económicos, pasado $4,000 de ingreso mensual, ¿ya? Para ser concreto, no eres más feliz. Que tú puedes tener más artefactos, que puedes tener más tecnología y no ser más feliz. Si no, preguntémoslo a las familias que ahora el diálogo y el encuentro entre padres e hijos o entre hermanos, o a veces incluso entre parejas, ha terminado porque de por medio has puesto una tablet o un smartphone. O sea, la tecnología y la ciencia no son en sí mismas garantías del desarrollo, son necesarios, son indispensables para el nivel de generación de ingresos, mejoras de condiciones de vida. Pero si no hay una visión de desarrollo, en otras palabras, lo que decía Adam Smith, ¿no? Recordemos que el padre de economía era profesor de ética, no era profesor de economía. Y la economía en esa época era un capítulo de la ética. Una de las cosas que se han divorciado, y el Papa Juan Pablo II ha llamado la atención sobre eso, se ha divorciado la ética de la economía, se ha divorciado la economía y el capital, no solo del trabajo, porque hay quienes piensan que para enriquecerse hay que explotar al trabajador, sino se ha divorciado el capital de la naturaleza. Y entonces lo que estamos haciendo es destruyendo el planeta, contaminando ciudades completas o agua o hábitats para generar dinero. Pero ese es el modelo que había explicado Eric Hobsbawm, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la historia del siglo XXI. En la historia del siglo XXI y también en la era de la industrialización, ¿no? Pero nosotros no somos pues un país industrializado, ¿no? Somos un país al cual se ha generado toda una cultura de la extracción, ¿no? Así es. Y en donde no existe soberanía, ¿no? Así es, por eso mismo nosotros decimos... Y sobre todo la escuela y el maestro han estado completamente alejados de toda literacidad crítica, ¿no? En el Perú nadie es crítico, por eso es que permitimos que se lleven lo nuestro, ¿no? Y es más... O digamos mejor literalmente, ¿no? En el Perú los que somos críticos somos mal vistos o vamos a ser golpeados, para regresar a la pregunta que decías antes. Te han golpeado mucho. Pero yo creo que el pensamiento crítico está latente. O sea, yo, por ejemplo, cuando he recorrido el país, mira, cuando en el año 2008 decidimos crear Tierra y Libertad, muchos me decían, Marco, no podías crearlo. Y lo que me he encontrado es que encontramos montones de jóvenes en el país, varios profesionales, que incluso varios se habían retirado de la política, que se habían recluido en la biblioteca, en el aula universitaria, en la investigación científica. Vamos a regresar. ¿Podría decirse como producto del periodo de Fujimori, del periodo de Alan, de la crisis que hubo? Yo creo que más bien producto de estas fuerzas sociales en el país que no se dejaron avasallar. Mira, ¿cuándo nosotros decidimos crear Tierra y Libertad? Mira, el baguazo ocurrió el 5 de junio, ¿de acuerdo? Sí. Nosotros estábamos en nuestro congreso fundacional en el norte del Perú el 30 de mayo y estábamos con todos los dirigentes, una buena parte de los dirigentes. ¿Tú todavía eras sacerdote? Yo todavía en ese momento era sacerdote, ¿no? Y entonces, a mí me parece interesante, por ejemplo, que en este momento gente como Verónica Mendoza, ¿no? Profesional, antropóloga, pedagoga, vive en Francia, ¿no? ¿Por qué tendría que regresar al Perú? No vaya a ser... Porque hay gente joven que dice, yo apuesto por el país, no vaya patria. No vaya a ser que ocurra esa visión que se da en 1916, ¿no? Ventura García Calderón vive en Francia y escribe sobre el Perú, ¿no? Y se levanta un joven que dice Federico Mori y le dice, oiga señor, usted no va a hacer una descripción de un cuadro, porque usted conoce al Perú, ¿no? Solamente en pintura, nada más. Claro, pero en este caso... ¿No ocurre eso? ¿Sí? No. Primero, para comenzar, porque la familia de Verónica siempre mantuvo sus raíces andahuaylinas y su contacto cusqueño. Tanto que Verónica tiene un privilegio que yo no tengo. Entiende el quechua y habla limitadamente el quechua, porque estuvo fuera. En cambio, por ejemplo, en el Perú, en el norte del Perú, extinguieron básicamente el quechua casi generalmente, entonces quedó muy poco. Pero a lo que yo iba es a un tema más sustantivo, ¿no? ¿Hay fuerzas en el Perú de cambio? Sí, y yo creo en esas fuerzas. Y yo
siento que nos dan enorme energía y enorme esperanza. Cuando hallo, por ejemplo, que un país que en muchos casos soportó niveles de discriminación racial, económica, y que todavía tenemos fuerzas que quieren empujarnos a ser un país discriminador, no, hay un grueso sector, cada vez más mayoritario, que estamos diciendo la discriminación es inhumana, la discriminación no nos permite integrarnos como país, la discriminación no nos permite avanzar y estamos contra la discriminación. Me parece muy bien. Los temas ambientales. Los temas ambientales en el Perú, mira la manera como la cultura aymara y la cultura quechua manejaron el agua, manejaron la tierra, tuvieron una relación de armonía con la tierra. ¿Y qué decíamos? Incluido el discurso religioso cristiano. Que era extirpado, así es. ¿No? Panteístas, ¿verdad? ¿Qué decía frente a eso? Conocimiento naturalista, ¿no? Contrario al desarrollo, ¿verdad? Entonces lo que había que hacer era desacralizar la naturaleza para cosificarla, mercantilizarla y en última instancia destruirla. Es lo que se ha hecho. Es lo que se ha hecho, pues. Pero fíjate, no lo han logrado del todo. Yo estuve aquí en junio para las celebraciones del solsticio y me parecía sumamente interesante, por ejemplo... ¿Qué cambios han habido del Marco Arana sacerdote? ¿No? Del sacerdote que obviamente que había sido formado, no diré con los dogmas, sino... No, yo vengo de la formación de la teología de la liberación, ¿no? Bueno. En mi seminario, en mi formación profesional y en mi especialización, mi tesis en la Universidad Gregoriana de Roma era sobre Cristología de la liberación y el diálogo intercultural, o sea, estaba... Que todavía es más revolucionario, ¿no? Porque la teología de la liberación se genera a raíz de los movimientos de la filosofía de la liberación, de los famosos filósofos de la liberación, ¿no? Claro, y además, José Luis Gómez Martínez, ¿no? Y de una pregunta fundamental. ¿Cómo decirle a los pobres que Dios es Padre de todos si hay unos que oprimen a otros? En la década del 60 esos movimientos eran muy interesantes porque en pedagogía se ve reflejado en Freire, ¿no? Así es. Y en Gutiérrez en el ámbito de la teología, pero específicamente para seguir generando una colonialidad del saber. No, fíjate, porque mira, lo que yo aprendí la primera vez que vine a Puno fue el año 1982-83 y vine a conocer la experiencia de comunicación alternativa que hacía Radio Onda Azul con el señor Jesús Calderón, que era cajamarquino, cajabambino además, ¿no? Bueno, me acogió en su casa. Él había heredado ya algunas de las percepciones de González Ruiz, ¿no? Sí, claro, además de lo que había heredado del obispo de Cuernavaca, de Gonzalo Ruiz y otro, y además de Proaño aquí en el Ecuador. Primero era, y con él me tocó de veras ir a una visita al Papa Juan Pablo II. Pero no me vas a dejar mentir que la iglesia todavía en ese tiempo tenía terrenos en las comunidades, y los comuneros tenían que sembrar las tierras de la iglesia y llevarlas, ¿no? Pero había mayor compromiso por parte de los sacerdotes, cosa que hoy en día no se da. Fue dándose un cambio. ¿No es colonización? Fue dándose un cambio muy profundo, yo creo, ¿ya? O sea, mira, que una institución que fue pieza clave de la colonización terminara siendo acusada de ser uno de los elementos de las revoluciones en América Latina, el cambio fue pues enorme, ¿no? ¿Por qué le dinamitaron a Radio Onda Azul su antena? ¿No? ¿Por qué a Monseñor Vallejos o a Monseñor Alberto Cuanisne o al Monseñor Albano Quinn o al obispo que yo conocí, que fue Monseñor Ramer, ¿no? Incluso los calumniaban, ¿no? Los atacaban. Gran parte y mataron a obispos como Monseñor Romero, ¿no? Gran parte del dinero que provenía de cooperación internacional ingresaban, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Recuerda de que se daban pues las chaquepas y todo, ¿no? A raíz de ciertas capacitaciones que la iglesia daba mediante algunas de sus misiones. Claro, pero fíjate, es bien interesante... Sin satanizar Sí, yo de acuerdo. Pero eso es parte, digamos, sin justificarla, es parte de un proceso de transformaciones profundas en el país que han tenido que ver, por ejemplo, con todo el surgimiento de lo que se llamó la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales,
el colapso del Estado, ¿no? El Estado oligárquico que se rompió recién con la reforma agraria de Velasco. Y de otro lado también con el inicio de las políticas sociales entendidas como asistencialismo, ¿verdad? Que nacen precisamente en esos periodos, ¿no? Sí, claro, pero es que estaba extendido, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que era una época en la que además se pensaba que el exceso de los demás debía servir como filantropía para tranquilizar o regalar cosas a los más pobres, cuando en realidad eran sus víctimas. Estados Unidos había generado todo un programa a través de sus cuerpos de paz, ¿no? Y la iglesia se... Y Alianza para el Progreso, ¿no? Y... que bueno, dicho sea paso, no es la de Acuña, pero es la Alianza Progreso del presidente John F. Kennedy. Sí, y que, bueno, y que además pues toda esa cultura de la, ¿no? Del asistencialismo ingresa con la iglesia. Y ingresa, esto no lo ha dicho, creo que no lo ha dicho, por cierto, temor, ¿no? Con la iglesia del sur andino, específicamente. Y Marco Arana dice, ¿no? Ojo, yo fui formado, ¿no? Con la iglesia, sí, con la ideología de la iglesia. Pero distingamos los procesos. O sea, la iglesia que describía Arguedas, ¿ya? O Ciro Alegría, que era la iglesia de la Hacendado. Se dedica un gran ensayo, ¿no? El canto de la calandria, ¿no? Claro, y sobre la que lo vergonzoso de eso era que el poder económico estaba de la mano del poder religioso. La fe en la comunidad. Así es, todavía esos nexos todavía se mantienen en ciertos sectores neoconservadores que han votado. Pero hubo un proceso de transformación muy importante. Yo recuerdo un documento que no sé si lo tuviste oportunidad de leer, que se llamaba Justicia en el Mundo, que es un documento de los años 70 de los obispos de la Conferencia Episcopal del Perú, que dice, ¿no?, que la reforma agraria es una manera de construir la fraternidad y la justicia en el mundo. De devolverle justicia, ¿no?, a los sectores olvidados. Importantísimo. Cuando la reforma agraria, recordemos, había sido vista como la mayor amenaza frente al Estado oligárquico, a los dueños del Perú. Eso fue en la década del 60. 70, ¿no? De la reforma agraria, recordemos que el mundo creo 72, si no recuerdo. Después del levantamiento y la paralización indígena en Ayacucho, que va a generar la aparición de Sendero. Sí, pero ven otro camino, ¿no? Porque en realidad lo que ocurría en el Perú de entonces, que algunos jóvenes deben saberlo, es que el Perú estaba dividido por una relación de servidumbre, ¿verdad? En la cual, por ejemplo, lo sabemos bien, yo he escuchado, por ejemplo, todavía personas ya mayores ahora, en las que los hacendados los trataban como si fueran sus esclavos. No existía la esclavitud, pero existían regímenes de vasallaje y de servidumbre. Es lo mismo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con este nuevo modelo de colonización del saber, ¿no? El hacendado es el que tiene mayor acceso a la educación, el que estudia en la Católica, el que estudia en una universidad extranjera, el que estudia en San Martín. Pero eso se ha resquebrajado. Y el pongo es el que no puede acceder a la educación. Sí, pero está resquebrajado, porque fíjate, el pongo tenía una suerte de amarre físico con el dueño de la hacienda. Una de las cosas interesantes, y eso lo estudiaba muy bien Manuel Castells, es que la llamada era de la información, ¿no? Sí. Permite que muchas de estas barreras, incluso físicas, ya en Galaxia Internet, ¿no?, sean superadas. O sea, sean superadas. Sartori hablaba mucho sobre esos temas, ¿no? Pero la propuesta la propuesta de la construcción de la democracia en Giovanni Sartori, ¿no?, es una construcción eminentemente simbólica, a la que pueden llegar solamente países con literacidad crítica, ¿no? Sí, pero fíjate, nuestro país no ha conquistado la modernidad, ¿no? No, pero en el caso del Perú lo que pasa es que nuestro salto a la modernidad, por un lado, está siendo abrupto, ¿no? Por ejemplo, quienes se está accediendo, que es el caso, por ejemplo, veamos el caso de los empresarios. Los empresarios han accedido a softwares y tecnologías, como en el caso de la minería, que una mina es monitoreada satelitalmente, ¿no? O sea, la tecnología de última generación. Sí. Pero el trato con los trabajadores, en muchos casos, o con la comunidad campesina, sigue siendo
digamos, De casi relación, feudal. señor, O sea, premoderna, ¿no? Sino antimoderna. Y eso está haciendo el núcleo de tensiones en el país. ¿Por qué, por ejemplo, lo escucho acá, lo escucho en Puno, lo escucho en Cajamarca, lo escucho en Apurímac, o lo escucho en Ayacucho, cuando nos dicen, miren, estos se están llevando todo lo del país, ¿no? No nos están dejando nada. La gente, ahí hay un germen de criticidad que no es solo criticidad intelectual, que es, seguimos en el país en el que se saquean los recursos, ¿no? Sino que además es una criticidad práctica, porque la gente dice, no estoy dispuesta a permitirlo. Marco, tú has citado Castel, ¿no? Y efectivamente, pues en la era de la información, él reflexiona mucho acerca de cómo nace la era de Internet, ¿no? Y cómo se relaciona el poder, además, ¿no? Con los medios de información. Nace como un modelo militar específico, pero al Perú llega recién en 1993, ¿no? Con empresas como El Comercio, como América Televisión. Sí, o la red peruana, la red científica peruana, ¿no? La Católica tiene acceso, ¿no? En el 99, y al público se le abre recién, ¿no? En el 2002, ¿no? Y ¿de qué era de la información estamos hablando, ¿no? Si todos los sistemas educativos en nuestro país han servido para embrutecernos, ¿no? Hay tanta información encriptada, ¿no? Pero que nosotros no tenemos los mecanismos para poder generar literacidad crítica. Sí, pero yo te he hecho un poco pesimista. A ver, te voy a poner un ejemplo. Mira, ¿cómo yo me entero de que a una persona y una familia que yo quiero mucho, como la familia de doña Máxima Acuña, ella defiende su tierra, defiende su laguna? ¿Cómo me entero yo? ¿Sabes qué había pasado? Isidora, que es su hija, que estudiaba contabilidad, auxiliar de contabilidad en Cajamarca. Resulta que la chica se había comprado un telefonito con cámara, ¿no? Y los fines de semana iba a acompañar a su mamá. Y resulta que llega a Yanacocha con su tractor a destruir su casita, ¿no? Un DC-8 o DC-9, un tractor. Llega con cerca de 400 policías, ¿no? De la Dinoes, y llega además con un conjunto de camionetas y de buses de personal privado de seguridad. Y golpean, les meten culatazos, las patean, ¿no? Habían matado previamente a sus perros. ¿Y qué hizo esta chiquilla? Lo único que hizo es, ¿por qué hacen esto con su camarita? ¿Por qué hacen esto? Y le querían quitar su camarita mientras habían golpeado a su hermana y todos pensaban que la habían matado. Y esta chica salió corriendo de allí y bajó a la ciudad. Y por supuesto ella había escuchado mi nombre, había escuchado a la doctora Mirta, ¿no? Dijo, tengo que ir a buscarlos. Al día siguiente nosotros estábamos viendo su videíto de mala calidad, ¿no? En su cámara. ¿Sabes qué hicimos? Subirlo a internet. Te estoy hablando de ahorita, te estoy hablando del 2011. Todo el mundo se enteró de los abusos que habían cometido con esta mujer. Entonces, no es que todo está amarrado, controlado, dominado, ¿no? Pues no diría, si no, esta chica nunca hubiera podido dar a conocer la infamia que estaba cometiendo esa empresa con su familia. Y estamos hablando de una familia campesina. Isidora no es analfabeta, ¿no? Pero ella mandó a su hija a la escuela y al colegio. Y con una pequeña camarita lo hicieron. Y ahorita, por ejemplo, me parece bien interesante cómo, si entras, por ejemplo, a mirar lo del conflicto Conga, en Cajamarca, que es un tema interesante que está siendo estudiado, ¿no? He visto tesistas de extranjeros incluso viniendo a estudiar el tema. Cómo los campesinos, con celulares incluso sin cámara, pero están colocando en el Facebook o en el mensaje de texto, oigan, está pasando esto, oigan, tenemos que ir, ya entrar a la maquinaria, y se reúnen y se agrupan y van. Tanto que la empresa minera en algún momento ha querido suspender la forma de telecomunicación arriba, pero como lo necesita para sus propios trabajadores y ahora ya no se puede controlar, ¿no? La cosa está que marcha. Así como sirve esa tecnología para lo que me hicieron a mí y nos hicieron a varios dirigentes ambientales de Cajamarca, que estoy seguro lo siguen haciendo. Yo tengo 4 años de chuponeo, lo he visto en la fiscalía, en el caso de Business Track, ¿no? He ido a la fiscalía de Lima con la doctora Meta y tenemos una pared llena de archivos en que nos han transcrito conversaciones de 4 años. De los 2 teléfonos, del teléfono oficina, del teléfono de mi casa, del teléfono de la parroquia. O sea, miles de páginas transcritas.
O sea, es verdad, frente a eso uno dice, no controlan, ellos tienen todo. No, no es verdad. Yo creo que así como ellos tienen mecanismos de control, las poblaciones encontramos caminos para fluir. Eso es una metáfora muy linda que usó la Marcha del Agua, ¿no? Decía, somos gotas, pequeñas gotas de agua que hacen un río, y el río no se detiene, fluye, el agua fluye. Y me parece que eso está fluyendo. O sea, yo no soy tan pesimista frente al tema. O sea, sí creo que hay más control, sí creo que hay mucho espionaje electrónico, sí creo que hay medios de comunicación que nos quieren poner una venda en los ojos y quieren decirnos qué pensamos y qué hablamos, pero simultáneamente yo pienso que hay una reserva muy grande para el pensamiento y la acción crítica en el país, que no es la que yo quisiera, eso usted se aseguro. Si la tuviéramos, el país sería otro. Pero para eso estamos trabajando. Para eso hicimos que surgiera Tierra y Libertad, para eso queremos en el Frente Amplio que gente joven ingrese. Cuando yo me encuentro con gente joven, con adolescentes, colegiales, acabamos de tener el Congreso Nacional de Juventudes de Tierra y Libertad, más de 50, 60 compañeros reunidos en ANTA, viniendo de todo el Perú, ¿no?, a reunirse para hablar de estos temas. Entonces yo digo, mira, ¿son solo 60? No, en cada región hay muchos jóvenes, hay profesionales que están hablando de esto. No todo lo controla el comercio, ¿eh? Hay periodistas y redes de prensa local que escapan al control del poder. Y yo sí conozco gente a la que le han ofrecido plata. Es verdad que hay mucha corrupción, pero conozco redes de prensa y de comunicación que no se venden. Significa que no todo está perdido, como la famosa canción de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Cuando yo encuentro gente desanimada, gente que dice que la cosa está perdida, yo digo, no, ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, dice la canción. Y yo creo que bueno, tu corazón es cajamarquino y estás en una zona aymara. Y el aymara tiene el corazón más pulido porque esta es una tierra, ¿no?, con un clima fuerte, un clima duro, con un clima, ¿no?, que ha templado un espíritu, ¿no?, completamente distinto. Pero es un pueblo rebelde. Sí, pero con un idioma mucho más tierno para hablar de la gente y de la naturaleza que el español, ¿no? ¿Qué le hace pensar? Bueno, tampoco te identifiques así, ¿no? Porque ya te estás etiquetando español versus indígena, ¿eh? ¿Qué hace pensar que vas a tener, ¿no?, éxito en Puno? Yo creo que ya tuvimos éxito. Mira, cuando nosotros decidimos crear Tierra y Libertad, todo el mundo decía, y hablé con varios analistas políticos, hablé con varios profesionales, y cuando nosotros habíamos tomado esa decisión con varios líderes sociales en el norte del Perú, decían, no se puede, es difícil, la gente está harta, y además los temas psicológicos, pero Marco, la gente está preocupada por el día a día, por la comida, el trabajo, no importa. Nos dijimos, no, ¿sabes cómo? Puno nos dio más de 50.000 firmas para escribirnos. Importante. Cuando yo, por ejemplo, he venido a Puno y ayer me encuentro en San Antón, ¿no?, con gente que me dice, ¿se acuerda, padre, que usted vino hace 7, 8 años y estuvimos en el estadio de Azángaro viendo la contaminación del Ramis y usted ha seguido luchando, nosotros también seguimos luchando? Yo creo que es parte de las alegrías y del éxito que tenemos en un país en el que se nos dice, las cosas no van a cambiar, no hay salida, no hay solución, todos son iguales, todo es lo mismo, no hay camino. Yo creo que el solo hecho de estar abriendo camino y que en ese camino uno no está solo, que cada vez son más, bueno, yo creo que hay un sentido del éxito colectivo, ¿no? Tiene un bonito eslogan, Frente Amplio, pero preocupa de que no hayan tenido la capacidad para negociar o conversar con Adubiri. ¿Qué pasó? Porque hubo un momento en el que se hablaba de una posible alianza. Yo he hablado varias veces con Adubiri, ¿no?, con Walter. No es que no he tenido capacidad de no hablar. O sea, en principio, y eso es lo que... Incluso hoy día estuve hablando... Yo hoy día estuve hablando incluso con el presidente del Frente de Defensa de Recursos Naturales, al que justamente le pregunté por Walter, ¿no? Pero dice que Walter está trabajando en Ayacucho ahora, ¿no? Está menos en Puno. Y le decía, oye, ¿cuáles son las expectativas de Walter para participar políticamente junto al pueblo aymara? ¿No? Que ese es el tema. O sea, no se trata de Adubiri solo, ¿no? Es lo que representa, lo que convoca.
Y yo esperaría, por ejemplo, que si él es capaz de, representando a sectores, porque tampoco es que representa a toda la sector aymara, él puede exponer, puede presentar una visión de desarrollo regional para Puno. Desde los valores de la cultura aymara puede exponer una visión del desarrollo para el Perú. Estoy seguro que él, u otros líderes aymaras, u otros líderes quichuas, u otros líderes aguajún huapís como Santiago Manuín o Roais Pérez, por ejemplo, ¿no?, van a poder aportarnos mucho a esta construcción del país. O sea, ¿por qué en el caso del sur andino, cuando se decide anular la concesión piscícola de Moho, ¿no?, ¿por qué funciona tan rápido? Porque el Ministerio de Producción viene y al toque lo resolvieron, anularon una concesión. ¿Por qué? Porque hay una lucha previa que personas como Adubiri y otros la representan. Y yo esperaría que allí no solo hay una propuesta para la lucha, que creo que es importante, sino también hay una propuesta para el cambio, y ojalá Adubiri forme parte de ese proceso. Nosotros estamos en diálogos y esperamos que eso avance, ¿no? Y el ambiente se está calentando, ¿no? Hay algunos nombres que empiezan a circular como probables candidatos ¿no?, para el Congreso, también por el Frente Amplio, como es el caso del expresidente Mauricio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Se rumorea por ahí que, ¿no?, podría ser candidato por el Frente Amplio. ¿Es cierto eso? Todavía yo he estado preguntando en este viaje qué candidaturas posibles hay, ¿verdad? No he escuchado ninguna delineada completamente, ¿no? Hay desde gente joven como Iván Quispe en Juliaca, hasta personas como la señora Brígida de la Federación Campesina, ¿no? O se vocean a otras personas que han tenido una exposición pública, como Mauricio u otros, ¿no? O se vocean sectores que no estaban antes en la política, pero que quieren ingresar a la política. Y frente a eso, mi respuesta y mi expectativa, ¿cuál es? Que el proceso de definición de congresistas en el Frente Amplio no sea fruto de una repartija y de una pelea interminable entre los que, en vez de pelear y usar su energía para pelearse contra aquellos que deberían, es decir, aquellos que están saqueando el país, aquellos que han fortalecido la estructura centralista de poder, sino que no nos peleemos entre nosotros, ¿no? Y en ese sentido yo lo que creo es que estamos colocando mecanismos claves para eso. Por ejemplo, nosotros acabamos de salir de un proceso de elecciones internas para la presidencia, cosa que no ha dicho ningún partido político, ¿no? Vamos a ir también a elecciones para los congresistas. Según el calendario electoral interno que estamos manejando, las elecciones para congresistas en cada región se van a realizar la segunda semana de enero, ¿no? Y entonces, más bien, en este periodo, digamos, ya salió la directiva del Frente Amplio la semana pasada, por la cual en esta semana hasta el 21 de enero tendrían que inscribirse las precandidaturas al Congreso. Estamos definiendo si se presentan por listas consensuadas, una sola lista o dos listas, ¿no? Y de otro lado, estamos diciendo cosas muy innovadoras. Estamos diciendo, por ejemplo, que debe haber alternancia. Es decir, no solo listas de hombres. La ley electoral prevé 30% de mujeres. Nosotros estamos diciendo, propendamos a 50, ojalá. Y en todo caso, si no llegamos a 50, propendamos a que haya un hombre y una mujer, ¿no? Y aquí en Puno ustedes tienen un gran desafío. Porque por un lado, la lista congresal debería expresar a alguien del pueblo aymara y a alguien del pueblo quechua. Con lo cual ya tenemos, digamos, a nivel de criterios decididas que deberían haber. Desde el punto de vista étnico. Sí, pero también desde el punto. ¿Por qué, por ejemplo, en los procesos electorales, y le acaba de pasar a Walter Adubiri en la última elección regional, ¿no? O sea, si tenemos una propuesta política que no expresa la identidad, la riqueza y la pluralidad cultural, difícilmente va a representar a todo Puno, ¿no? Lo ideal sería que, por ejemplo, una lista congresal pudiera expresar la riqueza pluricultural, pudiera expresar a sectores intelectuales, juveniles, profesionales, a la cuota de mujeres y la cuota de hombres, ¿no? Y entonces, no va a ser fácil, ¿no? Yo estoy completamente convencido, no va a ser fácil. Pero de la lista de 5 congresistas que hay que construir para Puno, si pudiéramos tener
personas, líderes, que están pensando no solo en cómo yo soy congresista, ¿no?, sino cómo yo ayudo a que mi región tenga una representación política honesta, decente, que exprese a la riqueza plural, cultural, económica, Y sobre hay todo en que la busque el región. desarrollo para la región. Sí, en el caso de los congresistas no nos olvidemos que el mandato que vamos a tener dentro del Frente Amplio relacionado con el desarrollo es el tema de la diversificación productiva para cambiar el modelo extractivista neoliberal, y es el mandato de cambiar la Constitución. Pero no Y son, para eso, no son el Ejecutivo. por eso estoy hablando del marco jurídico. No son los que van a manejar presupuesto, ¿no? Si hay un congresista que sale a decir en campaña, yo voy a conseguir plata y voy a construir carreteras, díganle mentiroso, ¿no? Porque esa no es la tarea del congresista. Pero La la tarea gente de- no lo entiende así. Pero por eso mismo, la campaña política tiene que ser parte de la docencia y no solo de la decencia política, de la pedagogía política. Y yo me he encontrado con muchísima gente de a pie, ¿ah?, en la calle, en triciclero, me dicen, ¿pero van a cambiar de constitución o no? Me parece bonito eso del discurso, porque ahí se nota que hay un nivel de politización que tiene que ver con todo el macrosur, ¿no?, con toda la macrosur, en la cual los ciudadanos manejan ciertos temas que, por ejemplo, en Lima serían complejos. Y parece Ollanta, ¿no? Ollanta decía en la campaña, ¿no? Vamos a cambiar de constitución. No, pero en ese caso, por ejemplo, hay dos cosas, creo. En tu discurso ya lo estoy escuchando, ¿no?, No, varias veces. pero hay dos cosas, ¿no? Una primera, ¿la constitución fujimorista ha desmantelado el Estado? Sí. ¿Necesitamos volver más eficiente el Estado? Sí. Hasta la derecha está comenzando a hablar de reforma institucional. Bueno, no nos olvidemos. En el periodo de la colonia se hablaba mucho de algunos sacerdotes que habían llegado a convivir mucho tiempo con comunidades indígenas y que se habían vuelto, ¿no?, ciertamente defensores de esas comunidades indígenas, ¿no? Les dieron muerte civil, han hablado de muerte civil, ¿no? A Blas Valera le dan la muerte civil, y ya, no es el caso de Blas Valera, ¿no? Ya en el momento, ¿no?, en el ocaso de la vida, muchos de estos sacerdotes, ¿no?, retoman su fe, retoman, ¿no?, los votos sacerdotales. ¿No va a ser el caso de Marco Arana jugar el papel de una especie de monaguillo disfrazado y que al final termine como Ollanta, ¿no?, siendo abanderado de CADE, escolta de CADE, ¿no?, escolta de todos los sistemas internacionales? Humala ha cometido una traición de tal naturaleza que no creo que nadie lo quiera imitar, ¿no? Entonces, de repente por de ahí. alguna manera, cada uno tiene su camino, ¿no? Yo provengo del mundo de la educación, de las ciencias sociales, y decidí entrar al mundo sacerdotal sin abandonar mi compromiso con los temas sociales. Yo fui párroco, y siendo párroco, así como celebraba misa y daba sacramentos y construía un centro pastoral y trabajaba con los profesores de religión, a la vez estaba construyendo una obra educativa que le cambió la vida a la gente. Ese es el punto, ¿no? O sea, tú mi trabajo ha sido... Trabajabas con profesores de religión. Sí, claro. Y se habla mucho de que pues, ¿no?, en nuestro medio la religión pues ha jugado un papel dogmatizante, ¿no? Sí, pues, pero no se puede hacer de eso una afirmación genérica. Yo he trabajado, sigo trabajando, no he dejado de ser creyente y no voy a dejar de ser creyente. Yo soy una persona profundamente creyente, pero creo a la manera de Jesús de Nazaret, no a la manera del fariseo o del maestro y del sacerdote de Sanedrín que lo mandó a matar. Entonces, yo creo que hay una religión que es liberadora y una religión que es un opio de los pueblos. Yo creo en una religión que puede tener que puede ser un factor movilizador, transformador, y ha sido que puede ser adormecedor. Y ha sido además el primero que ha lanzado la piedra contra Acuña. No. Como dice esa metáfora bíblica, dice, ¿no?, lance la primera piedra que no tiene culpa. Y lanzaste la piedra contra Acuña y contra su sistema mercado educativo, llamémoslo así, ¿no? Pero por supuesto, pero la he lanzado contra el sistema y contra lo que representan. He hablado del congresista Luna. Y él no creo que va a ser candidato a la presidencia, ¿verdad? Pero en el país, aquellos que creen que los bienes públicos son la coartada perfecta para enriquecerse, deben ser por la ciudadanía cuestionados.
y por un sistema político democrático que pretende, que busca generar bienestar social, deben ser rechazados electoralmente. Bueno, Marco, no te queremos cansar, más bien agradecerte la entrevista que nos concedes para el diario Los Andes y pedirte que te dirijas a nuestros lectores. Bueno, su director ha señalado la importancia de tener pensamiento crítico, ¿no? de pensar la realidad y de buscar transformarlo. Todos lo podemos hacer. El que está en la escuela, el que está en el medio de comunicación, el que está en el mundo de la política. Decirle a los lectores de Diario Los Andes en Puno, hagan lectura crítica, exprésense, infórmense bien, comparen fuentes de información, y sobre todo tomen una opinión crítica, no manipulada, propia, frente a la realidad. Si para eso sirve Diario Los Andes, felicitaciones. Y si no, que sean sus propios leyentes, sus propios suscriptores, los que puedan decir, queremos mejor prensa. Muchas gracias. Muchas gracias.